Saludos, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Como siempre, con ustedes en una nueva entrega. Y tenemos que comenzar haciendo la siguiente pregunta. La República Dominicana ha ido modificando la composición de la corrupción. Hemos avanzado y en los últimos 3 años hemos alcanzado 7 puntos más. Hemos disminuido la corrupción. Han salido funcionarios del gobierno, no han vuelto ninguno de lo que se les señala con acto doloso. Pero una pregunta esencial: las consecuencias de la corrupción, ¿cuándo la vamos a comenzar a ver? Vamos a desarrollar este esquema para ver qué tanto Transparencia Internacional conjuga con lo que nosotros en términos internos en la República Dominicana tenemos. Como bien se sabe, la República Dominicana ha tenido un significativo avance en términos de disminuir la corrupción administrativa. Y eso ha llevado al país en los últimos 3 años, 2021-2023, a tener un índice mayor en proporción a los años anteriores, al 2021. Y hemos escalado, según Transparencia Internacional, 7 puntos. Se tiene como establecido lo que nunca ha sucedido en términos de precedente en la República Dominicana, y tenemos un marco de referencia a nivel del continente, a nivel del Caribe, y eso es importante. Ahora, en esa lucha, el gobierno ha estado con todo el nivel de apoyo desde la perspectiva de los funcionarios. Veamos, el gobierno en esa lucha ha tenido que excluir de la administración pública o cesantear, diríamos, 29 funcionarios, los cuales no han podido regresar al Estado, a las funciones que desempeñaban, incluidos varios ministros, directores generales y así sucesivamente. Pero justamente en esta semana, en contraposición con el informe de Transparencia Internacional, la directora de ética del gobierno, la doctora Milagro Ortiz Bosch, declaró que todavía 6 funcionarios del gobierno actual, un gobierno que tiene 3 años en esa lucha, 6 funcionarios no han hecho su declaración jurada de bienes. Eso es preocupante, porque el gobierno, y específicamente el presidente de la República, lleva una lucha que del todo no es clara, pero es significativa. Funcionarios que obedecen y deben de seguir las reglas de su gestión no cumplen con las disposiciones legales. ¿Qué piensa hacer la Dirección General de Ética Gubernamental frente a este escenario? Porque hemos visto las denuncias, ahora no hemos visto las consecuencias. Si el gobierno está empeñado en resolver una situación como la corrupción, que es un flagelo de tanta viabilidad y de tanta incertidumbre y de tantas posibilidades, ¿por qué la Dirección de Ética no inicia un proceso legal contra los funcionarios que a 3 años, entiéndase 36 meses de gestión del gobierno, todavía no han hecho una declaración pública? Eso cuestiona mucho lo que dice Transparencia por un lado y lo que hace el gobierno, y desde la propia iniciativa de lo que es la Dirección de Ética Gubernamental, porque las consecuencias tienen que tener un resultado sobre aquel que no cumple
con las cosas que deben de hacerse, como es el caso de la declaración de bienes que todo funcionario debe de llevar a cabo. Pero mucho más, esta declaración de transparencia internacional le abre una cuantiosa valentía a los organismos que luchan contra la corrupción. Y ahí tenemos como episodio principal la Procuraduría General de la República, que a raíz del inicio de este gobierno inició una serie de procesos que todavía están en camino, en causa. Y sabe el público en general y el país que no hay un resultado conclusivo a esta altura de juego. Y lo que hemos visto es una serie de escollos basados en tecnicismos legales que limitan el apoderamiento de esa iniciativa. Y como observamos en los procesos, de los cuales se está hablando mucho, para que los procesos lleguen a una etapa que el Código Procesal Penal declara como inexistente a partir de ahí, sobre todo en la circunstancia penal de la infracción o de las infracciones. Entonces nosotros llamamos a preocupación. Paradigma Legal le preocupa que a 3 años de este gobierno no haya una observación cercana a una conclusión de esos expedientes. Porque una consecuencia o varias consecuencias judicial nos van a poner en una condición mucho más elevada frente a transparencia internacional y frente al puntaje que como República Dominicana tenemos en la lucha contra la corrupción. Porque eso va a significar que haya la posibilidad de iniciar un proceso de desmantelamiento de esa riqueza ilícita y que el gobierno, el Estado y las instituciones públicas puedan tener un resultado real de lo que se ha querido vender desde el inicio del gobierno y desde el inicio de la gestión de la doctora Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República. Esa condición y esa circunstancia deben de prevalecer en el contexto de lo positivo que han sido los 7 puntos alcanzados frente a un organismo como Transparencia Internacional, donde nosotros teníamos una de las posiciones más cuestionables y estábamos dentro del esquema de países más cuestionados desde el punto de vista de la corrupción. Cuestión esta que atrofia nuestro propio desarrollo. Hoy vemos que eso ha podido tener un nuevo rostro, no una nueva imagen, sino un pequeño diseño en la configuración de ese delito. Pero nosotros queremos que instituciones como la Procuraduría General de la República pongan en marcha la grandeza de lo que es el apaciguamiento, de lo que es la limitante y de lo que son las consecuencias de esos actos de corrupción que empañan mucho el país, que limitan mucho su desarrollo y que hacen posible que muchas inversiones extranjeras huyan, se vayan del país por la necesidad de tener que hacer acuerdos al margen de lo que la ley establece. Corrupción. La corrupción es un punto de referencia negativo y nosotros debemos de ver cómo enfilamos una cara distinta, pero necesitamos ver resultados desde la Procuraduría General de la República, desde los organismos como Ética Gubernamental y desde el gobierno que lo ha mantenido. Pero hay que saber una cosa,
no ha habido un sometimiento desde el gobierno, pero por lo menos, a diferencia de los demás gobiernos anteriores, estos han sido suspendidos. Los gobiernos anteriores lo cambiaban de posición, es más, lo premiaban para que siguieran en su etapa colosal de búsqueda y de ascenso social rápido. Paradigma Legal considera que esto debe de continuar. El país debe de exigir que cada día y cada año Transparencia Internacional dé un número más favorable, pero que también tengamos condiciones mucho más significativas de las consecuencias de los actos de corrupción y que el gobierno, las instituciones públicas y las instituciones que tienen que ver con las sanciones administrativas y judiciales encaucen una mayor aceleración del proceso de consecuencia. En eso se une Paradigma Legal y esperamos ver ese resultado para que el país pueda tener mayores beneficios y alcances como sociedad, como país, y que los gobiernos que vengan tengan un precedente que no esté en ello modificarlo, porque las consecuencias pudieran ser mucho más devastadoras, tomando en cuenta que la corrupción y la impunidad fueron una de las consecuencias que dieron al traste con la salida del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y una de las causas de movilización masiva que tuvo el país a través de la Marcha Verde y otras instituciones sociales que hicieron posible que el país diera un gobierno que hoy tiene ese resultado, pero nosotros como país queremos mucho más y ese es el anhelo de la sociedad dominicana. Señoras y señores, Paradigma Legal llega a su etapa final, dándole las gracias a ustedes. Siempre solicitarles que se suscriban, entren a YouTube y le den a suscribirse a la derecha y ahí marcan todas para que las notificaciones les sigan llegando y compartamos una comunidad mucho más grande para seguir hablando de temas como este que interesan a la ciudadanía y que nos ayudan de una manera u otra a beneficiarnos de manera directa e indirecta. Recuerden ustedes que esto es Paradigma Legal.